Hola, bienvenidos a Crear Transforma. Este es un espacio para inspirarte, para motivarte a que te declares creador a través de historias excepcionales de personas increíbles que vienen a compartir su alma. Así que te invito a que te suscribas y nos sigas en todas nuestras redes sociales. Hola, bienvenidos al podcast Crear Transforma. Yo soy Marión Cortina. Si últimamente has estado en una búsqueda espiritual, una búsqueda de terapéutica, una búsqueda por conocer más acerca de ti, por tejer y descubrir áreas distintas a ti, entonces este episodio es para ti. En este episodio nos vamos a adentrar en una experiencia, en un viaje increíble con Paola Ambrosi. Paola es una mujer que quiero muchísimo, que la conozco desde hace tiempo, he seguido su trabajo y es un punto de referencia en varias áreas. En psicología transpersonal, que ahorita nos vamos a adentrar un poquito acerca de eso, en la soberanía del ser, en el trabajo terapéutico y en el trabajo con plantas sagradas. Paola se enfoca en abrirnos el camino a la soberanía del ser. A lo largo de su carrera ha desarrollado mapas terapéuticos integrales que nos permiten comprender las raíces de nuestra falta de armonía y de balance en nuestras vidas y además nos da herramientas para poder llevar una vida con mucho más armonía y mucho más balance. Su camino es, digamos, una mezcla entre raíces occidentales, especialmente empezando como por medicina, y luego también raíces orientales, desde digamos, practicar con Stan Grof de las respiraciones, con Swami Sadananda, y que ellos dos han sido de sus más grandes influencias en su vida. Eh, Lleva 25 años haciendo investigación acerca de las plantas sagradas y los expansores de conciencia. Entonces podemos hablar y adentrarnos mucho desde la parte científica, desde la parte mística, por así llamarlo. Y su recorrido y experiencia en este campo hacen a Paola hoy una figura y un punto de referencia en estas temáticas. También a lo que soy fan, es que es coautora de un libro con Ervin Laszlo que soy así, amo el trabajo de Ervin Laszlo, que es físico, matemático, pianista, fundador del Club de Budapest. Me he comido sus libros y bueno, es una persona ya mayor, vive en Europa, pero bueno, soy fan y ahorita también nos vamos a adentrar en esa conversación acerca de cómo fue crear ese libro con Ervin Laszlo. Así que bueno, bienvenida Paola, gracias por estar aquí. Gracias, Marión. Un enorme placer tener esta conversación y bueno, a ver a dónde nos lleva. A ver a dónde nos lleva, exactamente. Bueno, llevas muchísimo tiempo arrancaste primero como estudiando medicina Sí. y luego la vida te fue llevando hacia un chamanismo y un misticismo, ¿no? A lo largo de esta búsqueda. ¿Cómo fuiste de uno hacia el otro? Em, Creo que el misticismo siempre estuvo conmigo. Yo crecí en un entorno muy católico y ese fue como mi contenedor espiritual, que en ese momento y de niña me ayudó mucho para tener como un contexto en donde practicar y tener las experiencias que me ocurrían. De ahí siempre quise ser médico, siempre quise ver qué podía hacer para procurar el bienestar del ser humano. Y ya que estaba estudiando medicina, recuerdo muchísimo en una de mis primeras prácticas de anatomía estar afuera del CEMEFO, sentada con mis compañeros. Llevábamos horas esperando que llegara pues un cuerpo para poder hacer las prácticas. Estábamos agotados, estábamos cansados y de pronto salió una compañera y gritó, ¿no? Era ahí en las escaleras de la entrada. Ya llegó un muerto, ¿no? Y todos gritamos de alegría, ¡ay, por fin nos vamos a poder ir a casa! Y en ese momento, cuando nos levantamos y gritamos de alegría, volteo y estaba sentado la familia de la persona que habían traído al CEMEFO. Se me quedaron viendo, o sea, es que hasta el día de hoy nunca se me ha borrado la mirada de esta mujer. Era una mujer, no sé qué relación tendría con la persona, pero se me quedó viendo con una cara, ella estaba llorando. Y fue un instante en donde se paró el tiempo, se paró el espacio y interiormente dije, me acabo de convertir en eso que juré que nunca quería ser. Soy un monstruo. ¿Cómo puedo yo tener esa insensibilidad, esa falta de empatía, no solo preocuparme egoístamente de lo que yo tengo que hacer? Y ahí empezó pues mi caminito de despedida de medicina. Me di cuenta que no era lo que quería hacer, que no era en lo que me quería convertir. En la época, no sé cómo es el día de hoy, pero en aquel momento como enseñaban medicina,
pues básicamente era convertirte en un ser totalmente desconectado de la vida, cuando en realidad tu tarea era atender la vida, ¿no? Entonces, por eso hice el cambio a psicología, y al hacer el cambio a psicología, al final me encontré con la psicología transpersonal, y eso me hizo adentrarme de una manera muchísimo más profunda a todo lo que era la parte mística, que nunca me dejó, porque pues tuve mi momento de mi primer gran divorcio, que he tenido muchos, pero el primero fue con la religión católica. Fue todo un divorcio, porque para mí era mi mundo, era mi contexto. Y entonces sí fue muy importante tener una búsqueda espiritual, y fui encontrando respuestas en el brahmanismo, en el yoga, en el budismo tibetano, y pues esa búsqueda me conectó más con los pueblos originarios, en donde también fui encontrando un montón de riqueza y de sabiduría ancestral, y pues ya en el espacio de la psicología todo pudo cohabitar de una mejor manera. Claro, claro, claro. Sí, porque siento que en algunos casos, ¿no? La religión puede ser una mala interpretación de algo muy puro y muy lindo, ¿no? Y en el momento en el que se pone algo como jerárquico, de control, de poder, se pierde como esa esencia de cuáles realmente son esas enseñanzas, esa información acerca de lo que también las religiones enseñan, ¿no? Entonces siento que quizás la forma pues habla acerca del amor, de hacer el bien, de cuidar a los demás, de cuidarte a ti, ¿me entiendes? Y luego a veces la forma en la que se lleva a cabo esos mensajes termina siendo algo muy complicado, ¿no? Sí, creo que sí, creo que cuando se mete la mente del ser humano, el ego, el control, el miedo para obtener un resultado, pues entonces te empiezas a desprender de la esencia de esa tradición, y se empiezan a convertir en organizaciones de control que no necesariamente traen cosas positivas. Totalmente, que esa esencia, ¿no? Es la que me imagino que fue la intuición, tu intuición la que te dijo, ven, 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 ese susurro de ven a conocerme más, ¿no? Sí, Entonces ahí, bueno, sí, ya, a ver, vamos a esa esencia, ¿por dónde la puedo encontrar, no? sí, sí, sí. Y llegaste primero a esa esencia a través de el budismo. Sí, en el budismo tibetano específicamente para mí fue muy importante, porque cuando me salgo del contexto católico, me doy cuenta que todas las experiencias que yo tenía, que para mí eran naturales y normales, no eran tan naturales y normales para el mundo o la sociedad, ¿no? Entonces yo seguía teniendo pues experiencias crísticas o no manifestaciones de la Virgen. Era súper guadalupana, sigo siendo, y pues yo seguía viendo a la Virgen, me seguía hablando, lo seguía viendo en sueños, seguía teniendo pues la presencia de toda esta cosmovisión que según yo era católica. Y cuando ya no estoy en ese contexto, pero sigo teniendo las experiencias con los arquetipos católicos, entonces empiezo a sentir que quizás tengo que ver a un psiquiatra en lugar de a un sacerdote. No, porque algo pasó o alguien no me contó la información, porque digo, pero espérate, la Iglesia Católica no tiene la patente de Cristo, entonces, o sea, si me sigue hablando, ¿qué pasó, no? Y sí fue para mí un momento de locura. Hoy lo cuento con gracia y me río. En aquel momento no me estaba riendo, Mario. En aquel momento era un conflicto interno muy profundo, decir, ¿por qué estoy teniendo estas experiencias? Yo no debería de ver a Cristo si no soy católica. Y cuando me adentré en el budismo, fue que pude ir entendiendo por qué me pasaban esas cosas y por qué podía seguir viendo a Cristo, y que podía continuar una relación con él porque era un arquetipo universal, igual que el Buda, igual que Tara Blanca, ¿no? Igual que Krishna, igual que Vishnu. Y comencé a entender que todas estas eran emanaciones arquetípicas de patrones cósmicos, ¿no? Y entonces eso me empezó a ayudar a comprenderme a mí, a entender que no tenía una enfermedad, eso no era esquizofrenia, aunque un psiquiatra me hubiera diagnosticado con esquizofrenia, no era tal cosa, y a empezar a comprender la realidad desde otro lugar. Que además eso hace toda la diferencia, porque de sentirte como el bicho raro de qué me está pasando, ¿no? Ya que pare esto, porque estoy viendo este tipo de cosas, a de repente entender como, mira, hay una conexión directa.
Hay un entendimiento mucho más profundo, ¿no? Claro, hay un porqué de todo esto, ¿no? Y el budismo me ayudó a conectar con profundidad con la ciencia cuántica, que parece una ironía, ¿no? Que Sí, en qué sí, momento se conectan el sí. misticismo y la ciencia, pero bueno, yo soy internamente muy bipolar en mi espiritualidad y mi mente y necesito explicaciones racionales, ¿no? Mi misticismo está ahí porque tenía las experiencias, han estado ahí siempre, las continúo teniendo, pero yo quería explicaciones. Yo quería entender el por qué, qué pasaba en mi cerebro, con qué estaba conectando. Era otro tiempo, otro espacio, era otra dimensión, era el espíritu. ¿Y qué es el espíritu entonces? A mí las respuestas de, pues, no sé, por fe lo tienes que creer o Claro. sin hacer preguntas. No te cuestiones, ¿no? Ten fe. Exacto. Sí, 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 Yo claro. ahí no puedo vivir. Entonces, a la hora de rascar, espiritualmente el contexto del sánscrito, del budismo, me dio muchas respuestas y de ahí el salto a la ciencia cuántica me ayudó entonces a darle fundamento a mi fe y a mis experiencias. Entonces ya no era solo, son emanaciones arquetípicas del cosmos, sino, no, espérame. Hay un campo cuántico de información, hay ondas de vibración y esas ondas se manifiestan de acuerdo al observador y entonces aparece una partícula y entonces aparece una luz y esa luz puede ser o se puede percibir como un Cristo o como un Buda. Claro, que además hoy en día desde la física cuántica ya hay, digamos, como esta evidencia de que eso existe, el famoso double slit experiment, ¿no? O el experimento de los dos, de los dos, De las dos rendijas. de las dos rendijas, exactamente, ¿no? Habla mucho de que si disparan partículas adentro de dos rendijas, en la parte de atrás salen dos rayas. Pero si disparan, digamos, si bajan un nivel más abajo y disparan ondas, las dos rendijas llegan a ser un patrón de muchísimas posibilidades, o sea, de muchas, digamos, como rendijas o esas ondas se multiplicaron. Y lo que es muy tripioso es que luego ponen a un observador y altera el comportamiento de las ondas. Entonces dicen, ¿cómo es posible que ese observador que está ahí esté alterando ahora el comportamiento de las ondas? Y siento que la física cuántica, la ventaja es que se está pudiendo comprobar desde una forma matemática y científica este tipo de experimentos y además tienes una parte que es, digamos, la física clásica es intuitiva y la física cuántica termina siendo contraintuitiva. Entonces, muy interesante que tengas fórmulas, que matemáticas que te ayuden a que sea contraintuitivo. Exacto. Está muy loco. Sí, es una locura. Es una locura, pero a ver, si lo piensas, Marión, empezamos con todo esto desde los 20, ¿no? Estamos a principios del siglo XIX y tenemos ya mentes brillantes, ¿no? Nuestro gran Einstein y muchísimos más que nos dicen tiempo relativo, la materia no existe, la energía está ahí. Marión, ya pasaron 100 años. Y nuestra psiquiatría, medicina y psicología sigue viendo a una bolsita de huesos, de sangre y de músculo. En lugar de decir, espérate, yo lo que tengo aquí es una onda de vibración, ¿no? Y tenemos, creo que forzosamente, actualizar nuestra ciencia de acuerdo a la realidad cuántica. Ya no estamos en un universo newtoniano. Yo creo que 100 años es un muy buen rango de tiempo como para poder haber tenido las comprobaciones suficientes de decir, la mesa que está ahí no está realmente ahí, ¿sí? Es una proyección de ondas que está siendo observada y por lo tanto estamos teniendo la experiencia de la mesa. Entonces, creo que necesitamos avanzar un poquito más, Sí. actualizarnos de acuerdo a la información que ya tenemos. Esto no es esoterismo, no es espiritualidad, es Claro. ciencia. Ya, hoy es ciencia. Oye, ciencia y también integrarlo, porque muchas veces lo que está pasando también con la ciencia es que es la especialización de la subespecialización de la subespecialización de la subespecialización y eventualmente eso también siento que hace a ciertos investigadores a que solo vean algo como hiper de nicho sin tener la visión como del todo, un poquito más, digamos, activando el observador y ver en qué influye desde el punto de vista energético, vibracional, cuántico, etcétera, por decirte la enfermedad de un paciente. No solo ver el hígado per se o ver la tiroides per se. Hoy en día, gracias a diferentes corrientes, ¿no? Podemos saber que, por ejemplo, la tiroides puede estar afectada por temas del intestino, por un imbalance en la flora intestinal. Si solo ves la tiroides, pues entonces vas a corregir con pastillas para la tiroides. Pero si ves, a ver, el cuerpo es un todo, entonces en ese todo, si atiendes
el intestino, la flora intestinal, todos esos problemas del gut, ¿no? Eventualmente se va a resolver la tiroides. Así es, así es. O sea, es increíble. A ver, por ejemplo, el clásico ejemplo, y esto lo estamos padeciendo en muchos hogares, en muchas casas todo el tiempo. Me llega el chiquito, diagnóstico, déficit de atención, o Asperger, ¿no? O autismo, grado, bla, bla, bla. ¿No? Y entonces el médico dice, muy bien, tenemos que llevar a este niño con un neuropediatra. Vamos a hacerle un electroencefalograma, un chiquito que tenga 6, 7 años, que está en pleno desarrollo, Marión. Sí, que aún su sistema nervioso central se está desarrollando, sus procesos de pensamiento, todo su cuerpo se sigue desarrollando. Un electroencefalograma. Ok. Bien, estamos viendo que hay ciertas áreas del cerebro que no tienen actividad. Muy bien, vamos a revisar neurotransmisores. Va, tenemos una deficiencia de dopamina y de serotonina. Ok, perfecto. El psiquiatra toma todos esos estudios, o el neuropsiquiatra o demás. Muy bien, hacen una receta con fármacos que son para adultos, ¿sí? Que tienen una lista de efectos secundarios terribles, y ese niño sale de esa consulta medicado. Nadie le preguntó, ¿qué comes? ¿Cómo duermes? ¿Tus papás están divorciados? ¿Tuviste alguna pérdida reciente? ¿Te están haciendo bullying en la escuela? ¿Has sufrido abuso sexual? ¿Eres adoptado? ¿Tienes más hermanos? Nada, ni una sola pregunta. Entonces, ¿cómo puede ser que mediques a un niño, que hagas un diagnóstico sin ver el sistema, el contexto, lo que le está ocurriendo a ese niño? Un niño con Asperger no es un niño enfermo, es un niño que me está diciendo, hay un problema en casa. Y cuando haces 2, 3 preguntas, mi mamá es alcohólica, mis papás se están divorciando, mi papá me tuvo que secuestrar porque mi mamá nos demandó, y entonces, no, entré a una nueva escuela. Y el niño, claro, el niño no convive, no socializa. Lo reviso, tiene déficit de vitamina B, por supuesto, claro que tiene déficit de vitamina B. ¿Qué comes? Comemos pizza todos los días. Obviamente esa microbiota está totalmente deprimida, ese niño no está sano, me va a desarrollar no solo Asperger, sino una depresión. Esto es a los 6, 7 años. Y entonces, si desde ahí no lo abordamos desde la integralidad del ser, y ese niño se queda con su receta médica, se va medicado a casa y nadie más le pregunta cómo estás, ese niño a los 16 es un perfecto candidato a suicidio, ¿no? Y, ay, es que se suicidó, qué barbaridad. Es que nadie le preguntó cómo estás, qué te está pasando, solo lo empastillaron. Eso no es salud, Marión. Eso no es un sistema de salud adecuado, eso se llama un profit-driven healthcare system, ¿no? Y un sistema de salud que está llevado pues por el farma, por la economía, y no por realmente el bienestar del ser humano. Y creo que tenemos que hacer cambios radicales en nuestros sistemas. Y además también se lleva una etiqueta de una creencia que la adopta como ya su realidad para siempre, ¿no? Ya soy una persona que tengo Asperger, depresión, bipolaridad, etcétera, etcétera, cualquiera que sea esa etiqueta, que luego es difícil, ¿no? Para un niño de 6 años que se impregna esa edad, quitársela, ¿no? Claro. A futuro. Con todos estos casos que has tenido y el trabajo con las plantas sagradas, ¿cuáles son los efectos que has visto desde la investigación acerca de las ventajas, desventajas y riesgos que hay con las plantas sagradas? Ok, ¿en dónde está la ventaja? Una planta sagrada se le dice a una, pues evidentemente, planta, cactus, flor, hongo, que contiene algún enteógeno, una molécula que nosotros, bueno, no nosotros, o sea, que en el mundo está categorizada como un psicotrópico. Entonces, este tipo de moléculas tienen características muy, muy específicas. ¿Qué es lo que sabemos? ¿O qué se requiere para poder poner a una molécula en esa categoría? La molécula normalmente altera la manera en la que está funcionando el sistema nervioso central. ¿En qué dirección? Mi sistema nervioso central tiene patrones neuronales, tiene caminos recorridos, conocidos, que yo voy trazando desde mi concepción hasta el día de hoy. Esos patrones se vuelven el default mode network. Es la manera en la que se enciende el cerebro y dice, ok, hoy toca ABC. ¿Por qué? Porque todos los días yo he entrenado a mi cerebro a hacer ABC. Cuando yo tomo un enteógeno, lo que ocurre es que se apaga ese default mode network. Entonces se prende mi cerebro y dice A, Z, F,
G, ok, todas las anteriores, y entonces me puede hacer conexiones neuronales distintas. Es como permitirle un reseteo al sistema nervioso central, en donde yo vuelvo a tener, en lugar de mis patrones conocidos, múltiples posibilidades de cómo pensar, cómo percibir la vida, cómo sentir, qué sentir en mi cuerpo físico. Entonces, ese reseteo de mi sistema nervioso central me permite un reseteo en todos los niveles de mi ser. Es un proceso de restauración del estado original antes de todos los condicionamientos, mis traumas, mis patrones, mis mecanismos de defensa. Entonces, a la hora de regresar a ese estado, como de célula madre, puedo percibir la realidad desde otro lugar, abrir posibilidades, restaurar, reparar, regenerar y entonces reincorporarme a mi vida, estableciendo hábitos que me ayuden a mantener estos nuevos patrones neuronales que acabo de crear a través de la ingesta de un enteógeno. Estas sustancias son plantas sagradas porque los pueblos originarios las vienen utilizando desde el principio de los tiempos. Y hoy hay libros hermosos como el de Stealing the Fire que nos hablan de todo esto. Sí. Y hoy ya tenemos los suficientes datos como para pues, reconocer y saber que ha sido una herramienta que hemos ocupado desde que caminamos a este planeta. ¿Para qué se ocupaban los pueblos originarios? Para esto mismo. Era un recordar, vamos a sanar, vamos a curar. Entonces el curandero, el médico de esa tribu, tomaba o hacía la preparación del enteógeno, dependiendo del lugar en el planeta donde habitan, pues el tipo de enteógeno que hay. Se hacía la preparación, se hacía un ritual, una ceremonia muy profunda, y entonces se entraba a comulgar con el espíritu, a regresar a esa conexión con el ser puro. Ese era el propósito. El día de hoy, a nivel terapéutico, sigue siendo ese el propósito, esa restauración, esa regeneración, ese reencuentro con mi propio ser. Entonces, recientemente un cliente me dijo algo así como, son sustancias mágicas, pero no hacen magia. Le dije, qué buena descripción, porque esa es la realidad. Claro, te llevan a este lugar de restauración, pero la magia la tienes que hacer tú, claro, con tu voluntad, con la integración de esa experiencia. Entonces, sin duda, nos abren una puerta enorme en nuestros tratamientos psiquiátricos y psicológicos, porque en lugar de empastillar, en lugar de utilizar la mayoría de estas pastillas, Marión, todos de nuestros medicamentos psiquiátricos que tenemos el día de hoy están en la categoría de depresores de la conciencia. Entonces, un depresor de la conciencia lo que hace es como una anestesia, igual que el alcohol. Parar, anestesiar, no sientas, no veas, no lo toques. Sí. ¿No? Entonces, un expansor es opuesto. Entra y voltea a ver lo que hay. Claro, es el amplificador, abre tu closet. Si tu closet interno está muy desordenado, pues vas a ver todos los detalles de ese desorden, ¿no? O de esas fracturas, o de esos traumas, heridas, eventos, etcétera, ¿no? Exacto, y entonces ahora ese niño que llega con Asperger, ¿no? Que, bueno, estamos hablando de niños, depende en los pueblos originarios, sí se utilizan en niños, quizás a nivel terapéutico hay otros protocolos que tenemos, pero pongamos que es el mismo adulto que llegó con Asperger, entonces en lugar de adormecerlo, yo tengo la posibilidad de decirle, vamos a ver por qué, sí, en dónde se originó esas no ganas de estar vivo, en dónde se originó esa desconexión con la realidad, y vamos a repararla, a restaurarla, para que puedas recuperar la funcionalidad y no dependas de anestesiar ese dolor o ese trauma que está guardado en la memoria celular del cuerpo. Que muchas de las cosas que tenemos culturalmente están enfocadas en adormecer eso, adormecer las emociones, ¿no? El alcohol, por ejemplo, o sea, ¿cuántos casos hay de todo lo que
entre comillas, al principio lo usas para que te adormezca y luego eventualmente cuando la banda ya está muy peda, ¿no? Eventualmente saca el llorido, la agresión, la violencia, el grito, etcétera, etcétera, de lo que estaba ahí, pero ya una vez que como que movió un poco la conciencia de su lugar, ¿no? Y además la cantidad de violencia que viene también por el alcohol, ¿no? Y obviamente también pues con los fármacos, ¿no? Que quizás en algún momento no sé, se puede necesitar para salir del bache, pero eventualmente están tapando el síntoma, pero no estás yendo a la causa raíz de qué es lo que eventualmente causó ese imbalance, esa depresión, esos ataques de ansiedad, ¿no? Eventualmente hay una causa y lo interesante creo que de las plantas sagradas es que puedes ir un poquito a atender esa causa, a atender las emociones de esa causa. Así es. Y a la hora de encontrar la causa, de encontrar la raíz, puedes reparar de origen y realmente restaurar la funcionalidad. Entonces, esto cambia totalmente la perspectiva, inclusive de el trastorno psiquiátrico o de cómo vemos la enfermedad. Y no es solamente en psiquiatría, porque hace un momento tú hablabas de la tiroides. Por ejemplo, la tiroides es la brújula emocional del cuerpo. Entonces, ¿cuántas mujeres, no? Después de los partos y demás, temas de tiroides. Y entonces les queman la tiroides o se las quitan o las empiezan a medicar con medicamento de tiroides. Perdón, pero si a mí me hubieran hecho un estudio de mi tiroides en mi posparto, hubiera salido mal. Muy mal. En el posparto sales imbalanceada de todas las hormonas, todas, testosterona, tiroides, todo. Exacto. Entonces, no estoy enferma de la tiroides, estoy en una crisis existencial profunda. No necesito ayuda. ¿No? Me estoy ahogando. Alguien me écheme un cable. No necesito una pastilla, necesito un abrazo, necesito contención, necesito muchas otras cosas. Entonces, estos son ejemplos que creo que tenemos que tomar para empezarnos a plantar, Marión, que necesitamos una resignificación de lo que es la medicina, de lo que es la salud, de lo que es el bienestar. Claro, un enfoque mucho más holístico y mucho más integral. Exacto. ¿No? Y hablando un poco acerca de estas plantas sagradas, por ejemplo, ¿para qué se usan o cuáles son los beneficios de, digamos, varias de estas plantas sagradas? Por ejemplo, ayahuasca, psilocibina, jicuri, LSD, no sé si cuenta como planta sagrada o no. Yo lo pongo en esa categoría. Ok, porque hay un debate ahí entre que sí o no, debate, porque lleva, ¿no?, su composición química. Así es. Y, a ver, todos estos enteógenos nos ayudan, como dijimos bien, su potencial es la restauración de un estado de armonía y de bienestar en el ser, la apertura a poder volver a entrar a un estado de profunda funcionalidad. Cada una de ellas, todas las que has mencionado, abren una puerta distinta. Y aquí aún tenemos debates inclusive en la ciencia psicodélica. ¿Por qué? Porque si yo tomo a la molécula, al enteógeno, y lo observo, yo lo único que puedo observar, Marión, es qué está pasando. Puedo medir, pues, todos los niveles del cuerpo, ¿sí? O sea, ¿qué es eso? Puedo medir la frecuencia cardíaca, puedo medir la frecuencia respiratoria, la temperatura del cuerpo, y si me voy más profundo, pues puedo observar cómo se están conectando a nivel de electromagnetismo mis diferentes áreas del cerebro, y puedo medir la irrigación sanguínea del sistema nervioso central. Ok. ¿Y eso qué? ¿No? Le bajó la temperatura, le subió la frecuencia respiratoria. ¿Y? O sea, ¿eso qué significa? O sea, ¿eso cómo se traduce a resolvió el problema, encontré la raíz, ¿no? Me restauré? Pues no, claro que no se traduce a eso. Entonces, hay una parte en donde la ciencia tiene un límite de hasta dónde yo tengo cosas que puedo leer para hacer tangibles y dar un resultado de los estudios o de la investigación. Hasta ese lugar, todas las que has mencionado, entonces dimetiltriptamina, DMT, psilocibina o psilocina, LSD y mescalina. Ahí me faltó iboga también. La ibogaína. También, esta la voy a dejar en paréntesis porque tiene otros efectos. Entonces, DMT, psilocibina, LSD y mescalina hacen exactamente lo mismo.
Exactamente lo mismo. Entonces, si yo veo al sistema nervioso central, yo veo que se activan lóbulos frontales, cambia la irrigación sanguínea y todas las conexiones neuronales, lóbulos frontales, un área muy específica de lóbulos parietales, se apaga el default mode network que acabo de explicar, ¿no? Mi cerebro entra en este estado de hiperactividad, ¿no? En donde hay un montón de conexiones neuronales y, ok, perfecto, ahí está. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Hikuri, ¿no? y el LSD y la psilocibina? De acuerdo a ese estudio, ninguna es la misma. Pero entonces vamos a la parte de la conciencia. Resulta que no tiene nada que ver una con la otra. Cada una abre una puerta interdimensional, arquetípica distinta. Entonces, hay un muy buen ejemplo, la dimetiltriptamina. La encuentras en el bufo alvarius, en el tepescohuite, en el ayahuasca, ¿no? Y yo puedo tomar DMT en diferentes formatos y no tiene nada que ver tomar tepescohuite, que sería la inhalación de la ashanga, a hacer una ceremonia de ayahuasca. Y es dimetiltriptamina. Y no tiene nada que ver con una sesión de bufo alvarius, ¿sí? Y es dimetiltriptamina. Composiciones distintas, no nos vamos a meter ese detalle, pero estoy hablando de DMT y no tiene nada que ver una sesión con la otra. Entonces, aquí es en donde tenemos que permitir la cosmovisión ancestral y en donde nuestros pueblos originarios nos dan la mayor parte de la información. Entonces, cuando yo comulgo con el Hikuri, estoy comulgando con el venado azul, el gran padre, el padre cielo, la energía yang, el hombre, el gran hombre, ¿sí? El abuelo. Y entonces su mensaje es como es la energía yang en el cosmos. Es directo, es lineal. Sería algo así como, Marión, aquí está la situación, tú decides lo que haces, yo aquí te espero. Si te avientas por la derecha, te vas a caer, si te avientas por la izquierda, no te vas a caer, adelante, ¿no? Como el consejo que daría un padre, ¿no? Muy práctico, muy pragmático, muy directo. Si yo voy a una ceremonia de ayahuasca, me estoy encontrando con la reina madre. No hay mayor jerarquía en las plantas maestras que el ayahuasca. Entonces, la gran madre, la energía yin, la energía femenina, la abuela, es el útero que da vida al cosmos entero. Entonces, no tiene nada que ver una ceremonia en el desierto, trasnochando bajo las estrellas, con el abuelo Hikuri, que una ceremonia, ¿no? Bueno, en la selva de ayahuasca, en donde el ayahuasca va a ser una purga, una limpieza de mi cuerpo, el té está preparado para restablecer la salud en todos los niveles y entrar al útero de la madre tierra. No tiene nada que ver. El propósito es totalmente distinto. Evidentemente, lo mismo ocurre con la psilocibina, que la psilocibina la encontramos en el reino fungi. Entonces es otra conciencia. El ayahuasca es una raíz y una planta. El jicuri es un cactus. No tienen nada que ver. Son muy distintos. Ahora, los hongos tampoco tienen nada que ver. Y se reproducen a través del micelio. Es la conciencia colectiva. Son los niños santos. Entonces, cuando yo entro a una ceremonia de niños santos, entro en contacto con la conciencia colectiva, ¿no? Todas las posibilidades, infinitas posibilidades, aquí y ahora, en un mismo tiempo, en un mismo espacio, ¿no? Y vamos a jugar. ¿Y de qué se trata? De, a ver, puedes sentarte en todas las posibilidades o te vas a pegar a una o a otra. Y la medicina es distinta. El LSD, yo sí lo pongo como una planta maestra porque existe como tal en unas trufas que encontramos en México que se llaman semillas de la Virgen. Entonces, en su mayoría hoy se sintetiza en un laboratorio, pero existe en la naturaleza. Y la belleza que tiene este enteógeno es que es un amplificador no específico. Entonces, ¿por qué ha tenido tanto valor y estudio a nivel terapéutico? ¿Por qué Stan Grof basó todas sus teorías en el estudio de LSD? Porque nos encontramos con un microscopio a la psique. Entonces, cuando yo voy con el jicuri, voy con el padre, me encuentro con toda su tribu, cosmovisión, animales protectores. Cuando voy con la madre, voy con la abuela, me encuentro con todos sus protectores. Con los niñitos santos, ahí está la conciencia del hongo de regeneración. Cuando yo entro al LSD,
entró al cuarto blanco de la Matrix. Tú contigo. Y ahí su potencial terapéutico. Además del tiempo que tiene de duración y demás, me da una plataforma de trabajo terapéutico de 16 horas. Es como un reloj suizo en precisión de tiempos, de dosis. Entonces es una hermosísima herramienta terapéutica poder entrar al cuarto blanco de la Matrix y encontrarte contigo mismo. Claro. Eso no es cualquier. Lo más valiente. Sí, es para valientes, sin duda. ¿Cómo funciona una sesión, una ceremonia de LSD? Es algo muy delicado porque no tenemos una tradición, un pueblo originario que lo lleve o que lo cultive. Entonces, lo que tenemos somos gente que nos hemos entrenado en diferentes protocolos de investigación. El protocolo original es el que se hacía en los hospitales psiquiátricos, porque ahí es en donde se comienza a investigar. Eran sesiones que duraban 3 horas, porque más o menos se calculaba la intensidad de la medicina, donde la persona se acostaba en una cama, se le cubrían los ojos, se le ponía música y entonces se iba reportando o registrando lo que ocurría. A lo largo del tiempo hemos ido avanzando en cómo se llevan estas ceremonias. En ceremonias de LSD, para mí, en mi opinión, es muy complejo cuando solamente hay un cuidador en la sala. Necesita haber un facilitador, porque al ser un amplificador no específico, el facilitador es quien tiene que ir dirigiendo un poco los lugares en donde va cayendo la persona o a donde va entrando, y también tiene que hacer de buffer para proteger a la persona de caer a lugares en donde pueda haber fracturas, en donde podamos entrar a traumas profundos en el inconsciente. Entonces es como una cirugía a cerebro abierto. Cómo se ve, la persona normalmente se acuesta en un cuarto oscuro, lleva los ojos tapados para no interactuar en el exterior, sino hacer un viaje totalmente introspectivo e interno, y se acompaña a esa sesión de sonido. El sonido, que es vibración, nos va dando los diferentes escenarios en los cuales la persona se puede proyectar y hacer su trabajo. Y hay que cuidar con mucha delicadeza estos escenarios para ayudar a que la mente vaya teniendo ese viaje introspectivo y que no se atore en los diferentes espacios que va encontrando que puedan ser de dificultad. Claro, porque la música es importantísima, ¿no? Para todo este tipo de trabajos, no sé, por ejemplo, en ayahuasca la música es muy apapachadora, muy amorosa. Entonces de repente estás pasando por un momento difícil y de repente escuchas como ábrete corazón o échale miedo al fuego o corazón que es lo único que tengo o como el río o todo ese tipo de canciones que son una delicia. Es como, ya sabes, es como, claro, te vas ahí con la letra, con la música, ¿no? Y al final se trata acerca de sentir, de expandir el amor, de ver por los demás, ¿no? O sea, como que la música siento que es un gran, como esta cuerda si estuvieras adentro del cenote, ¿no? El cenote oscuro y no sabes para dónde ir y la cuerda es como tu guía, así de, ay, agárrate, ahí voy para allá. Exactamente, es tal cual. La cuerda es tu guía, es el escenario en donde te proyectas, es tu contención. Entonces, ese juego de los silencios, los sonidos, la música es muy, muy, muy importante, ¿no? Evidentemente no es para cualquier persona, ¿no? O sea, en cuestión de los riesgos del trabajo con enteógenos son muy altos. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos, a mí me gusta empezar numerando cuando algo sale mal, sale muy mal. Estás en una situación de alto riesgo, es decir, quizás la vida de la persona peligra. Entonces, cualquier facilitador de enteógenos necesita entrar con ese conocimiento. Y cualquier participante en una ceremonia de enteógenos necesita comprender ese riesgo. Y yo entiendo, a mí me gusta mantener una proporción interna para mantener tanto la humildad como los pies en la tierra, y es, yo entiendo que el ser humano, nuestra psique, tenemos 1% de conciencia y 99% está en el inconsciente.
Lo que va cambiando es el diámetro de la esfera que somos. Entonces, tal vez cuando empezamos nuestro caminito, pues nuestra esfera tiene el diámetro pues de 1 centímetro. Vamos avanzando, vamos adquiriendo sabiduría o conocimiento y entonces ahora mi esfera mide 10 centímetros, 100 centímetros y nos vamos moviendo. Pero la proporción sigue siendo igual. Soy 1% consciente, 99% inconsciente. ¿Y qué peligro? Una esfera 99 inconsciente que mide 1 metro de diámetro y ahora 1 kilómetro de diámetro. Entonces, sí, qué divertido expandir mi conciencia, pero el perímetro de esa esfera es mi ignorancia y ese crece, es mi sombra, crece junto con mi conciencia. Entonces, ¿qué puede salir mal? Pues que todo lo que está acumulado en ese inconsciente puede haber trauma reprimido, puede haber situaciones que son de profunda incomodidad, puede haber fracturas en la psique de la persona que están conectadas a universos de muy baja vibración, porque los mundos y los inframundos son reales, los seres de profunda luz son reales y los seres de oscuridad y de destrucción son reales. Entonces, esta idea de voy a entrar a una ceremonia y todo va a ser luz y amor, eso no existe, eso es una mentira, ¿no? Y una negligencia. No, vamos a entrar a una ceremonia y no sabemos que no nos vamos a encontrar. Claro. ¿Y pueden salir demonios? Sí. ¿Y podemos caer en un lugar oscuro? Sí. ¿Y podemos caer en un lugar tremendamente luminoso? Sí, también. Entonces, quien facilita necesita poder manejar esa nave espacial Claro. en todos esos contextos. Que siento que los facilitadores son como pilotos de naves espaciales y al mismo tiempo son neurocirujanos, ¿no? Sí. Es como esa doble chamba, que es como, órale, amigo, tú sí te apuntaste a algo muy, muy especial. Sí, sí, es algo tremendamente complejo, ¿no? Entonces, no quieres estar en un espacio en donde se revienta alguna compartimento del inconsciente con un trauma profundo y la persona entra en un estado esquizoide, ¿no? Ahora, ¿a qué le llamaría yo esquizoide? A revivir el trauma sin poderlo controlar. ¿En qué momento yo consideraría un estado psicótico o esquizoide? Cuando la persona, inclusive con la sustancia, pierde la referencia de aquí adentro, allá afuera. Y entonces la persona empieza a revivir el trauma como si estuviera ocurriendo ahora. Y cuando abre los ojos, tú eres el agresor. Pues entonces esa personita va a quererte agredir o va a quererse aventar por la ventana o va a buscar salir corriendo de la habitación y se va a poner en riesgo, ¿no? O si había hipertensión, condiciones físicas, Diabetes, ¿no? diabetes, demás, glaucoma, problemas renales y demás, y la persona entra a revivir un trauma profundo y su cuerpo entra en estrés, entonces se puede poner en riesgo su vida. Claro. Sí, al final es un trabajo sumamente meticuloso, sumamente no medido. El otro día escuchaba de este centro que se llama Beyond, que Sí. están haciendo aquí, bueno, que es en México, en Cancún, lo están haciendo con la ibogaína. Ibogaína. Y entonces estás, o sea, estás conectado, ¿no? A una máquina que está midiendo todos tus, ya sabes, tu ritmo cardíaco, tu pulso en reposo, todo lo está midiendo, tu variabilidad de tu ritmo cardíaco, y estás con intravenosa de magnesio, de ciertas vitaminas para ir acompañando un poco en el viaje, ¿me entiendes? Para que nunca en ningún momento vayas a entrar en estados pues no favorables o estados donde te pongas en riesgo físicamente, ¿no? Obviamente ellos lo están haciendo primero específicamente para adicciones, y luego también para trabajos de estrés postraumático serios, ¿no? Digamos, severos, y cuesta un dineral también. Sí. Pero se me hace muy interesante que ya, digamos, está haciendo como algo sumamente medido, también por entender todos los riesgos que esto puede llevar y también para encaminar a una persona que tenga un viaje donde pues pueda eventualmente recibir la información, la sanación, ¿no? De una manera donde su cuerpo y su psique puedan estar cuidados, entre Exacto. comillas, de la mejor forma posible, por así decirlo, ¿no? Exacto, exacto. Eso es lo que necesitamos mirar. Necesitamos comprender que siempre va a haber un riesgo y entonces tenemos que mitigar ese riesgo
que está ahí a la hora de utilizar un expansor. Y ellos van a estar aquí en el congreso que va a haber a fin de año, que justamente es con el propósito de podernos educar, poder conocer todas estas diferentes sustancias y comprender que no es ni el extremo solo de los pueblos originarios, ni el extremo solo de la ciencia. Hoy necesitamos, Marión, encontrar este vínculo, esta conversación entre los dos, porque sí, los abuelos y los abuelos que hacen ibogaína en África llevan toda la vida usando esa planta, saben qué pasa, saben cómo navegar el entorno de la ibogaína, que es el gran limpiador, ¿no? Es una energía masculina de profunda limpieza. Y cuando entras a la experiencia te das cuenta por qué y te das cuenta qué hace, ¿no? Es como si te limpiaran hasta la última tubería que tiene toda tu conciencia, ¿no? Y evidentemente ese es el efecto que tiene también en nuestra fisiología para poder soltar una adicción a una sustancia, y por eso es tan poderosa en el tratamiento de adicciones, ¿no? Entonces, y el abuelo quizás de África no te sabe explicar esa parte de lo que ocurre a nivel de neurotransmisores, conexiones, qué le está pasando al cuerpo y por qué una sola de ibogaína me podría quitar el craving de la heroína, por ejemplo, ¿no? O del alcohol. No me resuelve la adicción, como dijimos, son mágicas, pero no hacen magia, ¿no? Claro. Entonces, sí, una toma de ibogaína me puede quitar el craving que tengo a la sustancia. Ahora tengo que hacer todo el trabajo de entender por qué tengo una adicción y cómo reestructurarme, ¿no? Claro, porque es algo interesante es que te enseña, ¿no? La visión, la película, la historia, te mete al momento para que lo puedas sanar y todo, pero la chamba es aquí afuera, en el día a día. Como que en la ceremonia vas a ver lo que tengas que ver y te va a enseñar lo que te tenga que enseñar, pero el del día a día, aquí en la realidad, es ahí donde realmente integras el trabajo después de una ceremonia y el día a día es lo que realmente cuenta, lo que te construye, lo que te saca, ¿no? De la adicción, lo que te lleva hacia un camino más alineado a tu esencia, a tu propósito, ¿no? ¿Cómo explicarías qué pasa el antes y después de hacer alguna de estas ceremonias a nivel cuántico, por así llamarlo? ¿Qué pasa? ¡Ay, qué buena pregunta! La vida nunca vuelve a ser la misma. No hay manera. Es como abrir la caja de Pandora y eso ya no se puede volver a cerrar. Por eso hay que trabajar y por eso necesitas entrar solo y solo si quieres ver. Si no quieres ver, si no quieres cambios en tu vida, por favor, hazte ese favor, no lo hagas. Ni recreativo, ni ceremonial, ni terapéutico. Entonces, ¿por qué? Porque ¿sabes? Hay una analogía que tenemos en este medio en donde decimos que el LSD fue la contraparte a la bomba atómica, ¿no? Y el nivel de destrucción que nos provocamos como humanidad con la bomba atómica es el nivel de construcción que provoca el LSD y de restauración en la conciencia del ser humano, ¿no? Entonces, lo cual es tremendamente potente y es un antes y un después. Es poder ver, llegar al entendimiento, qué eres, para qué eres, por qué eres. Y una vez que levantaste ese velo, tu vida ya no puede ser la misma, porque comprendes todo aquello que te hace daño, todo aquello que te destruye, todo aquello que destruye a nuestro planeta, destruye a nuestro entorno, y ya no puedes continuar con esos hábitos. Entonces, para mí sí es como un suero de la verdad, como un encuentro. Los mayas llamaban este estado el estado de Etznab, que es el que dicen que es al que vamos a entrar cuando muramos. Y Etznab es el cuarto de los espejos. Es un espejo 360 en donde te encuentras contigo mismo al desnudo, ¿no? Y todas las tradiciones lo describen. Y en ese instante de lucidez en nuestra conciencia, de voltear a ver la totalidad de mi ser al desnudo, en toda mi sombra, en toda mi luz, si consigo tener un pensamiento y un instante de amor incondicional hacia mí, podré trascender hacia la luz. Si en ese momento yo tengo un pensamiento de agresión hacia mí, entonces descenderé hacia los inframundos y me llevarán al mundo de los muertos, ¿no? Y
Esto es una experiencia psicodélica, entrar a ese cuarto de Snab, a ese ajuste de cuentas con tu propia realidad y decir, ¿y ahí te amas o te rechazas? Hola, no quiero que te pierdas de nada, así que por favor suscríbete y síguenos. Sí, porque además ahí son los momentos decisivos en donde cambia la relación de cómo te llevas contigo mismo, ¿no? O sea, siento que se hace un antes y un después muy marcado de cómo te ves, cómo te tratas. No solo lo que viste acerca de tu psique, sino también siento que se hace un antes y un después de tu relación contigo mismo. Totalmente. Y siento que una vez que ves algo, esa famosa frase de once you see it, you cannot unsee it, ¿no? Ya que Exacto. ves algo no lo puedes ya no ver, o sea, Sí. ¿no? Cancelar lo que viste, pues no. Siento que eso ya te hace como ya sé que existe algo más, ya sé que se abre una puerta de percepción distinta, ¿no? Ya sé que pude tocar con algo de mí, que pude sanar, que pude apapachar, que pude abrazar, ¿no? Exacto, Y eso hace exacto. toda la diferencia. Em, con todo esto, con todo el entendimiento que has tenido de Occidente, de Oriente, de budismo, de brahmanismo, de respiraciones, de plantas sagradas, de medicina, ciencia, terapia, ¿cómo describirías qué es la experiencia humana? Eh, yo creo que es el milagro, es el momento para el que nos preparamos. Yo creo que la experiencia humana es el momento de los más sublimes que hay en la creación o en la existencia, porque la creación se convierte en co-creador. Y en mi entendimiento, ese es un regalo muy particular que tenemos dentro de un cuerpo humano. Aquí estoy como una partecita, una extensión del todo, 100% predeterminada por mi origen, ¿no? Algunas tradiciones le llaman karma, por mi destino, por mi epigenética, ¿no? Aquí estoy totalmente predestinado porque hay un continuo en la realidad y Paolo Ambrosi existió desde que existían mis abuelos y cuando yo nací, este cuerpo ya traía toda la información y la carga de lo que iba a ser. Sin embargo, dentro de esa realidad que parecería una prisión, en donde ya no tengo ningún poder de decisión, soy 100% libre. Yo soy 100% libre de qué hago con esto que me tocó, esto que es Paola Ambrosi. Sí, es así, está a la derecha, a la izquierda, alta, baja, ¿no? Con estos traumas, con estas complejidades, con esto. Sí, es lo que hay. Un número, ponle un número, ¿no? Entonces Paola es 42. Ya está, soy 42. Pero una vez que entiendo esa predeterminación, ahora, cuando estoy en un cuerpo humano, yo decido qué hago con el 42. Yo decido en qué lo convierto. Lo hago 1000, lo hago 1,000,000, lo hago 3, lo hago lo colapso, lo dejo 42. Yo decido qué hago y creo que ese camino es el camino del verdadero artista. Es un arte vivir cuando descubres que tienes pluma para escribir y te dejas de pelear con el número que eres, con tu realidad y empiezas a co-crear en conjunto con tu realidad. No hay cosa más sublime en la creación que eso. O sea, imagínate el honor que nos dieron de darnos pluma en la mano y nosotros podemos escribir la historia junto con la conciencia creadora. A mí me parece que Un no hay. privilegio. Sí, sí, Es un sí. privilegio esta vida y el estar vivos y todas las posibilidades que se tienen, ¿no? No solo de volverte a tejer, de volverte a crear, porque también, pues digo, las condiciones de la existencia humana también, o sea, hay muchísima desigualdad, hay muchísimo trauma, hay muchísimo dolor, hay muchísimo toda esta parte y también tenemos ciertas herramientas, ciertas información que también nos ayuda a volver a tejernos desde cero y poder llegar a entender que estamos co-creando constantemente, ¿no? Así es. Que hace toda la diferencia. Em, Cuando estábamos platicando, estábamos hablando también mucho acerca de
la física cuántica y la espiritualidad y cómo estas dos últimamente se empiezan a conectar, a danzar de una forma más armónica que quizás se ha visto hace algunos años que se veía como si, no sé, la ciencia y la espiritualidad estuvieran peleados y fueran lenguajes completamente opuestos y distintos, ¿no? Y hoy en día siento que mucho ese conector está pudiendo ser la física cuántica, que desde la ciencia se pueden explicar, observar, entender aspectos de la espiritualidad. Para ti, desde tu punto de vista científico y psíquico, ¿cómo se relacionan la física cuántica y la espiritualidad? Son la misma cosa. Hoy, para mí, hablar de física cuántica es hablar de espiritualidad, es hablar de conciencia. Justamente Erwin Laszlo organizó hace unos años un gran congreso en Milán, en donde nos juntamos, pues, no, filósofos, pensadores místicos, médicos, psiquiatras, astrofísicos, había de todo en ese congreso, en donde el planteamiento era: ha acabado la era de la ciencia y hoy es la era de la conciencia. Y los científicos lo planteaban como: la conciencia no deja de ser ciencia, no es que nos estemos moviendo al mundo de la espiritualidad, es que tenemos que dejarle de llamar ciencia porque ya llegamos a un límite de lo que el intelecto puede explicar. Entonces la ciencia, ¿no? El ejemplo es como lo que te decía de los enteógenos. Ok, la ciencia me permite tener una medición de las conexiones neuronales del sistema nervioso central. Gracias, ciencia. Entonces tenemos que entrar a la era de la conciencia. ¿Y qué pasa cuando se encienden esas áreas? Claro. Y es el territorio de la conciencia. Entonces, para mí son un sinónimo, Marión. Están conectadas todo el tiempo. Sí. Y en tus experiencias espirituales, ¿qué es lo que te ha dejado, lo que te ha ayudado el abrir y ampliar esas experiencias espirituales? Y ¿qué cosas serían como tus bastones más importantes de tu camino personal? Yo era muy dogmática de no a las drogas y todo lo veía como drogas. No tenía una percepción distinta. Me tuve que educar en todo eso. Y a pesar de que ya estaba en psicología transpersonal, de que estaba con pueblos originarios, seguía siendo profundamente dogmática con respecto a las sustancias. El día que eventualmente tuve yo mi primera experiencia y le di la vuelta a eso, me encontré del otro lado, pues con profunda humildad dejé de llamarles drogas. Bueno, ya había dejado de llamarles drogas, pero me dieron, Marión, la comprobación de lo que sí, de lo que ya sabía, de lo que venía practicando, de lo que me ocurría, pero los enteógenos me ayudaron a confirmar. Me ayudaron a quitarme tiempo de duda, de cuestionamientos y a decir: ahí está, es que esto es lo que leí en los Upanishads y ahora lo estoy viviendo, estoy teniendo la experiencia del soma, de lo que es el soma, de lo que es el santo grial, estoy dentro de esa experiencia. Claro, aquí está escrito y ahora puedo entrar a la experiencia. Y ahora lo entiendes desde un punto de vista distinto, ¿no? Exacto. Sí. Entonces me ayudaron a mí a afianzar mi fe, a tener fe en la ciencia, en la conciencia. Qué interesante. También cuando estabas platicando, platicamos mucho acerca de que desde chica tenías estos como canales psíquicos abiertos, ¿no? Donde podías ver cosas, escuchar cosas, ¿no? Estos sentidos de clarividencia, clariaudiencia, ¿no? Todo este tipo de estos canales, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo a lo largo de tu trayecto, de tus investigaciones, se han ido abriendo cada vez más estos canales? Sí, se han ido abriendo. Me han ayudado, me han ayudado a darme cuenta en dónde mantenía y mantengo aún los bloqueos en mi cuerpo. Y a partir de ahí, con una práctica muy profunda de meditación y yoga, ir liberando, bueno, y terapéutica o psicológica, ir liberando esos bloqueos. Entonces,
a la hora de liberarlos, eso me ha ayudado a abrir más esos canales. Entonces, no es que por haber tenido sesiones terapéuticas de LSD ahora hablo con los muertos. No, los veía desde que era niña. No, ahí están. Pero ¿qué ha pasado? En esas sesiones puedo ver en dónde residen mis miedos de lo desconocido, en dónde enjuicio, en dónde critico, en dónde estoy atorado con falta de confianza, no con profundas inseguridades, y en dónde eso está atorado físicamente en mi cuerpo. Y entonces ahora sí me puedo poner a trabajar, ¿no? Para hacer esas liberaciones a través de mi alimentación, del ejercicio, de la meditación, del yoga, y ir moviendo y limpiando esos canales, esos meridianos en mi sistema. Entonces, sí se han ampliado, no como píldora mágica de me lo tomé y ahora soy creativo, Claro, no. claro. Entonces, eso es, digamos, como a nivel físico, ¿no? Donde puedes ver dónde está el bloqueo, si está en el estómago, en la rodilla, en el hombro, etcétera. ¿Y cómo describirías que sería como el mapa de la psique? ¿Dónde habita? ¿Qué es? ¿Qué forma tiene? ¿No? Así como tenemos el cuerpo físico y puedes decir, ah, bueno, yo siento un bloqueo atorado en el estómago. Ok, métete, trabájalo, ¿no? ¿Qué forma tiene la psique? ¿Dónde habita? Eh, ok, qué gran pregunta. A ver, mm, vamos a ver si nos lo podemos imaginar. Te lo voy a describir como en mi entendimiento que ha venido de mi estudio y de mis experiencias. Imagínate un punto, ¿no? Entonces, un punto de singularidad, el gran vacío, la vacuidad, el cero. O sea, el cero es un punto, ¿no? Esa unicidad, pero no está expresada, ¿no? Está en estado de quietud, ¿no? O de vacuidad. A partir del cero, de esa esfera que no se ve, que no se percibe, que podría ser, que es la misma descripción de lo que es un hoyo negro, ocurre un horizonte en ese hoyo negro, un horizonte de experiencias, que es el lugar en donde la energía choca contra ese hoyo negro, entonces yo lo puedo percibir. En ese lugar aparece el uno. Ese primer uno, imaginemos que es como un globo que se infla alrededor del cero, y ahora tengo un uno. Y esa experiencia ya es visible, es la luz que yo puedo percibir, que choca, las partículas que chocan, se abre la experiencia de un tiempo y un espacio, y en ese tiempo y en ese espacio, pero cero, alrededor de ese cero se abre un tiempo y un espacio. Ahí está el uno, y entonces, ay, ahora ya podemos jugar, las partículas nos vemos, nos encontramos, aparece la vida, aparecen las estrellas, ok, aparece el individuo. O sea, al centro del individuo el cero, alrededor del individuo este uno. Yo entiendo que nos formamos a imagen y semejanza y en correspondencia con el cosmos. Entonces se forma primero la luz, a lo que se describe un cuerpo astral, astralidad, o cuerpo emocional. De ahí aparece el sonido, ¿no? El cuerpo causal o intelectual, y de ahí aparece la materialidad, el cuerpo físico. Y ahora tenemos tres cuerpos sutiles: astral, causal, físico, y de ahí, a imagen y semejanza, se consolidan este espectro, este holograma del ser, ¿sí? Que es una extensión de ese cero que estaba ahí en el origen, que ahora es una cosa individual, ¿sí? Entonces se consolida en un tiempo y espacio físico, material, toma un cuerpo y aparece el cuerpo astral grueso, cuerpo causal grueso y cuerpo físico grueso. Entonces el ser humano es como, pues si fueran muchos globos, uno dentro del otro, en forma de un torus, ¿no? Con un El eje famoso rector, toroide. un toroide. El mapa más simple que tenemos es este mapa de 6 cuerpos y un centro, ¿no? Un origen, un ser puro, que es esa ancla infinita, eterna, que es nuestro cordón umbilical con el todo, y después esta manifestación individual de 6 cuerpos: astral, causal y físico. Y entonces somos como un gran globo que va circulando por la vida, y dentro de estos cuerpos, todos estos cuerpos están interconectados y son interdependientes, y tienen 2 características que son permeabilidad y flexibilidad.
y dentro de esos cuerpos albergo toda mi historia. Entonces, hay un posible aborto, ¿no? Cuando estaba mi mamá gestándome, pues en esos cuerpos se graba esa información y el toroide se deforma un poco. Un nacimiento, se me atoró el cordón umbilical, hubo riesgo, tal. El toroide se Agarra otra abolla un forma. poquito más y entonces se guarda esa información ahí en toda mi estructura. Entonces, y así, ¿no? Va pasando la vida y toda esa información está ahí adentro. Y como todo está interconectado y es interdependiente, pues de pronto eso ya se manifiesta en mi cuerpo físico. Entonces, tal vez yo de niño soy un niño con muchísimos cólicos. ¿Por qué? Porque había profunda angustia en el vientre materno y entonces cuando nazco mi sistema digestivo está literal enredado. Y si me ve un médico, el médico tal vez me pueda hacer un diagnóstico de este niño tiene un problema intestinal. Sí, pero el problema intestinal no empezó ahí. El problema intestinal, la parte material es el espejo en donde se manifiesta lo que está ocurriendo en el cuerpo causal y en el cuerpo astral grueso y sutil. Pero Muy interesante. ¿El cuerpo astral también está aquí, en este plano? Em, O sea, el cuerpo físico me queda clarísimo que está aquí en este plano. todos nuestros cuerpos están en esta tercera dimensión. 3 dimensiones están aquí y yo puedo accesarlos a todos ellos aquí en este tiempo y en este espacio. Sin embargo, esta composición de la que te hablo se divide en los cuerpos gruesos y sutiles. Los gruesos, apegados a esta linealidad, mis cuerpos sutiles están fuera de la tercera dimensión. Ese cero de mi centro y todos mis cuerpos sutiles están desplegados en todo el cosmos. Y como no es lineal, tal vez es complejo de entender. Claro, claro. Y entonces esos cuerpos que están afuera de la tercera dimensión, dirías que en otras dimensiones, o sea, la cuarta, quinta, ¿no? Que tenemos, creo que entendimiento, creo que hasta la onceava hoy en día, y que matemáticamente creo que se comprueba igual hasta la onceava, dirías que estas dimensiones también es vida extraterrestre afuera, o ¿cuál es la diferencia entre los 11 o 9 planos de dimensiones y la vida extraterrestre? Pues no hay diferencia, ¿no? Porque si entendemos lo que la palabra extraterrestre quiere decir algo que está fuera de esta Tierra. Entonces, nosotros somos extraterrestres porque todos mis cuerpos sutiles no están en el plano de la Tierra, están desplegados en otros planos interdimensionales, en todos los que existen. Entonces, fuera de esta Tierra yo más bien diría, ¿hay vida? Sí, claro, por supuesto. ¿Hay vida inteligente? 100% hay vida inteligente fuera de la Tierra. Es más, nos deberíamos de preguntar cómo se originó el ser humano en primer lugar y quizás no está tan loca la idea de que exista la vida inteligente de diferentes razas en el cosmos entero, que es infinito y eterno. Y que la mezcla de esas razas con diferentes animales hayan creado lo que hoy es el ser humano terrestre en este planeta específico y tal vez en otros planetas, que hay otros planetas con las mismas condiciones de la Tierra, en otros puntos de la galaxia, haya seres humanos distintos, no con otra complexión porque la mezcla fue distinta. Entonces, yo más bien iría a decir, ¿en el cosmos hay vida? Sí. Creo que en todos lados. Y la vida no empezó con yo, ser humano, planeta Tierra. Y creo que esa es una deformidad o una enfermedad de nosotros aquí en la Tierra. Cultural, que además a mí me impresionó que hace poco en el gobierno de Estados Unidos sacaron, ¿no? Información de, pues hay gente de altos rangos, ¿no? Que tenían confirmación de tener o de haber visto o de tener, ¿no? Cosas que habían almacenado que confirmaban vida extraterrestre, ¿no? Y como que lo pasaron así, como que siento que se pasó desapercibida abajo de la tierra, ¿no? Y entonces, no sé, siento que eso también levanta como diferentes cuestionamientos porque cada vez no sé si estamos como preparados todavía para ver eso.
No, no lo sé, Marión. Yo siento que es como esta analogía que nos cuentan que los nativos de América no podían ver los barcos porque no los tenían en sus conceptos. Entonces veían el mar moverse, pero no entendían qué era lo que provocaba esas olas, ¿no? Entonces, esta idea de si aún no lo creo y si no lo puedo concebir en mi conciencia, entonces, ¿es real o no es real? Yo creo que es muy soberbio y primitivo, ¿no? Decir que solo lo que yo puedo ver es la realidad, ¿no? Como a mí me suena un poco primitivo Además, tenemos esa tenemos el perspectiva. microondas, ¿no? Calienta tu comida y no lo ves. Tenemos el celular, puedo hablar contigo, puedo tener una videollamada, o sea, ver Claro. tu cara, tú estando en México y una persona estando del otro lado del mundo. Tenemos las ondas de radio, o sea, tenemos todo este tipo de ondas, frecuencias, por así decirlo, Claro. donde no las vemos y funcionan y existen. Ujú. Entonces, solo porque no las vemos no significa que otras cosas no existan, ¿no? Exactamente, ¿no? A ver, el mismo átomo, y esto no es física cuántica, el átomo, los electrones de un átomo, ¿no? Que se puede ver en un microscopio electrónico, aparecen y desaparecen de la realidad. ¿A dónde van? Entonces esto no es ni esoterismo, ni de pronto estamos hablando de eventos paranormales. No, no, estamos hablando de la observación de la realidad y pues no, no siempre está en la tercera dimensión. Se despliegan, ok, no se sabe, en múltiples otras dimensiones. Entonces, sí, creo que el cosmos está lleno de vida y esa vida interactúa con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Qué interesante todos estos experimentos de física cuántica. También hay uno que me tripea muchísimo del famoso entanglement, ¿no? Ujú. Que tienen dos partículas girándose en la misma dirección. Una la mandan a las Islas Canarias y otra la dejan en el centro de España. Y entonces una le cambia la dirección hacia el otro lado y la otra a kilómetros de distancia cambia la dirección hacia el otro lado. ¿Cómo te explicas que esas dos partículas en una distancia tan larga se puedan comunicar y lo que siente una lo pasa en la otra? Ujú, ¿No? ujú. Y obviamente los científicos así como, o también partículas que tienen adentro de una caja cerrada completamente hermética y está botando la partícula, tic-toc, tic-toc, tic, y de repente, ¡pum!, cambia de caja. ¿Cómo le hizo para salir de esa caja, llegar a la otra caja, ¿no? Y además que existe una fórmula matemática que te diga, mira, ¿no? K más 24 a la no sé qué tal potencia. Y me acuerdo, hace, no sé, varios años, mi esposo y yo y con varios amigos nos tomábamos clases de física cuántica los lunes en la noche. Y venía un profesor de doctorado de la UNAM a darnos, y nos decía, entusiastas de la física cuántica, porque antes no Sí, sí. teníamos ni la menor idea, ¿no? Y sacaba su pizarroncito y nos echaba todas las fórmulas con unos papeles que los leías y decías, no entiendo nada. Y te explicaba cómo llegaba a esa fórmula matemática con el experimento y salíamos todos así. ¿Sabes? 3 de la mañana nos escribíamos, ¿alguien puede dormir? Obvio no. O sea, Claro que no, 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 nos no, traemos el estamos. cerebro explotado, ¿me Sí, sí, entiendes? sí. Entonces se me hace Claro. fascinante todo lo que falta por saber, por entender y también que todas estas cosas nos sirvan para un objetivo que sea el que la humanidad pueda vivir con menos sufrimiento, con menos trauma. Exacto. Yo no creo que estamos destinados a vivir a partir del sufrimiento. Creo que es justo el reto de esta encarnación. Poder despertar de ese sufrimiento. Para mí la naturaleza del ser humano es pacífica, es amor. Esa es la verdadera naturaleza de esta experiencia de vida. Y el sufrimiento es una ilusión mental en la que nos perdemos, ¿no? Y que desgraciadamente nuestra cultura, nuestra sociedad está orientada hacia el exterior y perpetúa ese sufrimiento a través de deseo, consumismo, adicción, ¿no? Sin embargo, pues nuestra verdadera naturaleza, el sueño, yo diría, el sueño de la gran conciencia para el humano, no creo que haya sido ver cuál es la siguiente ropa de temporada en la tienda de moda. No, No. cero, está alejadísimo, alejadísimo de eso, Sí. ¿no? Y para cerrar, Pau, ¿qué le dirías a una persona que está en búsqueda de más bienestar emocional? ¿Por Em, dónde empezar? ok, ¿por dónde empezar? Ayuda. Lo primero, pedir ayuda. Necesito bienestar, necesito quitarme el tabú de pedir ayuda.
esa ayuda en un formato terapéutico. Creo que quitémonos el tabú de voy a terapia porque estoy enfermo. No, voy a terapia porque quiero estar mejor, porque quiero conocerme mejor. Entonces, un apoyo terapéutico integral en donde puedas mirar. Mi recomendación sería, ¿qué está pasando a nivel de tu cuerpo físico? ¿Cómo están tus minerales? ¿Cómo está tu alimentación? ¿Cómo está funcionando tu intestino? ¿Qué está pasando en tu sistema nervioso? Hoy hay estudios maravillosos como la epigenética, neural checks, que nos pueden ayudar a entender cómo está funcionando tu organismo. Entonces, ten la curiosidad, pedir ayuda, curiosidad, cómo está funcionando mi cuerpo. Siguiente, ¿qué está ocurriendo a nivel de tu mente? Procesos mentales, ¿no? ¿Cómo está entrenada este changuito de aquí? ¿No? Todo el tiempo te reclama, se pierde en cosas que no tienen sentido, ¿no? En puro contenido basura mental, ¿no? Entonces, esa mente necesita atención, necesita un entendimiento de cómo funciona, porque la mente no es quienes somos, la mente es como el coche que manejamos, es un coche. Y hay que conocerlo, hay que aprender a manejarlo, hay que aprender a meter el freno y el acelerador, ¿no? Y después, ¿qué está pasando a nivel emocional? Las emociones habitan en nuestro cuerpo astral y nos dan la experiencia de vida. Y esas emociones nos ayudan a aprender a autorregularnos. Entonces, tener curiosidad de qué está ocurriendo en tu cuerpo físico, qué está ocurriendo en la mente, qué ocurre en las emociones y buscar una terapia y una ayuda que te permita ver toda la integralidad de tu ser para encontrar el bienestar. Porque muchas veces esto me lo encuentro todo el tiempo. Tu estado de depresión, no, tu estado de desolación o de tristeza o de apatía viene por una falta de vitamina B, por una microbiota deprimida, viene porque todo tu día estás sentado en una silla y después te ruedas a la cama. No hay movimiento. Un cuerpo que no tiene movilidad, que no tiene ejercicio, se va a deprimir automáticamente. Entonces, el enfoque integral, Marión, creo que es clave. Ya no es nada más, miremos la parte psicológica y eso es si estás triste o contento. No, no, no. Sí. Triste, contento tiene que ver de si comí Doritos Nachos o me comí una buena ensalada. Claro, porque además ese enfoque desde lo individual y también desde lo colectivo, porque por ejemplo, muchas veces la realidad de una persona puede ser estar 3 horas en el transporte público para llegar a la oficina, que está sentado en el camión si logró conseguir este lugar o en el metro, lo que sea, llega a su lugar de trabajo, puede estar sentado, ¿no? Todo el día hasta las 8 de la noche, sale, le toca un trafical, igual va de regreso a su casa, o sea, también siento que ese enfoque igual y lo podemos atacar con el individuo y órale, ¿no? Y también desde la parte cultural y colectiva, porque ese tipo de cosas o ese tipo de estilo de vida también lo debemos de cuestionar. Sí. El consumismo es que para ser feliz tienes que comprar y tener todas estas cosas, ¿no? Y gastarte toda tu lana para tener esto, para sentir que eres feliz. Entonces, eventualmente como que nos aleja la parte cultural de las cosas esenciales o las cosas que nos acercan al bienestar por estar coping o estar como intentando sobrevivir en una sociedad, en una cultura que premia el que estés ocupado, que premia el poco descanso, que premia el consumismo, el que gastes todo tu dinero en tener cosas para sentir que vales o que, ¿no? Que eres alguien o que yo qué sé, ¿no? Que te importe más, no sé, los títulos o las miradas externas que la interna. Y entonces eventualmente pues tenemos ahí un engrane que no está encajando correctamente. Así es, así es. Creo que la brújula es mi cuerpo. Si mi cuerpo está padeciendo de algo, alarma, algo no está bien, algo está en incongruencia dentro de mí y necesita atención. Y puede ser mi trabajo, puede ser mis relaciones, puede ser el manejo que estoy teniendo de las situaciones familiares, ¿no? Entonces, somos no parte de un sistema y nos afecta lo que ocurre afuera y adentro. Totalmente. Estamos todos eventualmente conectados porque es, ¿no? Parte de... Genial, queridísima. Gracias por compartirte, gracias por compartir todo esto, por compartir tu camino, tanta información sumamente valiosa. ¿Dónde la gente te puede encontrar?
Me pueden encontrar en Paola Ambrosi, Ujú. ahí estoy así en todas las redes sociales. Me pueden encontrar también en Qualia Ujú. PS, también, o en B Transpersonal, Ujú. B grande E Transpersonal. Em, el, creo que así es, bueno, creo que ahí está. En eso es perfecto. Y nada más para cerrar, me gustaría hacerte unas preguntas rápidas. Ujú. Lo ideal es que contestes lo primero que te venga a la mente. Para ti, ¿qué es crear? Amar. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Expansión. ¿Qué alimenta tu alma? Servir. Uno de tus autores favoritos. Jung, Carl Gustav Jung. Uno de los mejores libros que has leído. Sobreviviendo al siglo XXI, de Mujica y Chomsky. Un consejo para alguien buscando su fuego interno. Ah, Salta al vacío. Uno de los problemas más urgentes para la humanidad. El egoísmo. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Em, yo soy tú, tú eres yo. En interconexión. ¿Qué experiencia cambió tu vida? Em, la muerte de mi hermana. ¿Cómo defiendes tu derecho a crear? Gritándolo a los cuatro vientos, en pensamiento, palabra y acción todos los días. Haciéndolo constantemente. Sí. Qué lindo, Pau. Gracias, gracias por compartirte, Muchas gracias, por Mari. venir aquí a compartir en este espacio. Si el día de hoy nos escuchaste y llegaste hasta esta parte del episodio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Este episodio está lleno de sabiduría, de información muy interesante que nos compartió Paola acerca de su trabajo desde diferentes perspectivas, no solo desde Oriente y Occidente, sino también desde lo espiritual, desde la ciencia, desde la física cuántica, desde las plantas sagradas. Entonces es abordar una temática de cómo podemos vivir mejor o atender nuestras emociones, nuestros traumas, nuestras problemas, cosas que nos pasan en la vida desde diferentes puntos de vista. Así que muchas gracias por estar acá. Por favor, síguenos en redes sociales, suscríbete. Estamos en Spotify, en YouTube, estamos en Amazon Music, estamos en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, en todas. Así que muchas gracias y por favor déjanos en los comentarios qué opinaste de este episodio y si tienes alguna duda para Paola, ahí se la hacemos llegar. Así que Pau, muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Muchas gracias, María.